Hola, yo soy Pamela Ruz. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida Saludable, donde juntos activamos tu mejor versión. En este programa tenemos como invitado al doctor Alain Massier. Hola Pamela, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes en Jóvenes en TV. El día de hoy hablaremos de la importancia de mantener en buen estado la microbiota intestinal. Probablemente ahora no sepan qué es la microbiota, pero al final del programa tendrán las herramientas para mantener en equilibrio a los aliados más numerosos de nuestra salud. Así es Pamela, hoy exploraremos el microscópico y fascinante mundo de la microbiota. Así se le conoce a los microbios que habitan en nuestros intestinos y que son clave para la salud humana. De ellos depende buena parte de la respuesta inmune, el metabolismo y hasta los rasgos neuroconductuales. ¿Quieres descubrir cómo unos microbios pueden conseguir todo esto y más? Tanto que en la actualidad se considera a la microbiota un órgano vital del cuerpo humano. Quédate con nosotros, esto y más en Vida Saludable. Comenzamos. El planeta Tierra está habitado por microorganismos, entre ellos se encuentran virus, bacterias, hongos y protozoarios. Y estos pueden vivir en muchas partes. Al conjunto de microorganismos que viven en ti, a este enorme grupo se le conoce como microbiota. Hay microbiota de la piel, del ojo, del cabello, de tus genitales, etc. Hay microorganismos en todo nuestro cuerpo, pero podríamos decir que la más famosa es la microbiota del intestino, antes conocida como flora intestinal. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, en el tracto gastrointestinal humano existen aproximadamente 100 billones de microorganismos. Y sus funciones son tantas que este programa no alcanzaría para mencionarlas todas, así que solo te diremos algunas de las más importantes. Cuando nacemos, la microbiota es esencial para fortalecer el sistema inmune o nuestras defensas. También ayuda a metabolizar todo aquello que entra por el tracto gastrointestinal cuando el cuerpo humano no consigue procesarlo por su cuenta. Por ejemplo, los endulcorantes o conservadores artificiales no son metabolizados por el organismo del cuerpo humano, pero sí por los microorganismos de la microbiota. Existe una comunicación bidireccional muy importante entre el intestino y el cerebro. No por nada se le conoce al intestino como el segundo cerebro. Se cree que las bacterias tienen un papel muy importante ahí. De esto hablaremos más adelante. Vamos a conocer cómo mantener la microbiota del intestino, más conocida como flora intestinal, sin disbiosis para que tu ánimo y salud digestiva estén en total equilibrio. Desde que nacemos, durante la infancia, luego en la adolescencia y postadolescencia, la microbiota se va desarrollando hasta la edad adulta. Pero, ¿de dónde o cómo surge la microbiota? Se cree que la forma de nacimiento influye en la adquisición y el tipo de microbiota que se forma dentro del intestino en el inicio de la vida. Por ejemplo, si nacimos por cesárea, nuestra microbiota dependerá de la piel de la madre y el ambiente intrahospitalario. En cambio, si nacemos por parto natural, nuestra microbiota se forma a partir de los microorganismos que se hospedaban en el canal vaginal. Pero de acuerdo con la especialista en microbiota intestinal, la doctora Sofía Morán Ramos, perteneciente a la Unidad de Genómica de Poblaciones del Instituto Nacional de Medicina Genómica, nuevos estudios sugieren que la colonización de la microbiota podría empezar incluso antes del nacimiento, pero aún no son del todo concluyentes. Además, estudios recientes proponen que después del nacimiento es el medio ambiente el que va aportando la población de nuestra microbiota intestinal. Por ejemplo, cuando los bebés interactúan con hermanos, familiares o con mascotas, ahí es cuando se van aportando los microorganismos para la microbiota intestinal. Después, esta se va enriqueciendo conforme vamos creciendo. Y una vez llegada la edad adulta, la microbiota se mantiene bastante estable. ¿Has escuchado de la microbiota? La microbiota o bien la flora intestinal, como algunos la conocemos, son aquellos microorganismos que viven en el interior de nuestro cuerpo, principalmente en nuestro colon.
Sus funciones son diversas, van desde sistemas de defensa, es decir, le dicen a mi sistema inmunológico lo que es malo, hasta estar conectados con mi cerebro y dar señales de hambre, de saciedad, incluso se dice que de cambios de humor. También ayudan a destruir aquellos microorganismos que son ajenos a mi cuerpo, pero principalmente ayudan a digerir y extraer lo mejor de aquellos alimentos que consumimos diariamente. Solo sé, no he escuchado tanto, pero sé que es un conjunto de organismos que se encuentran en muchas partes del cuerpo de muchos seres vivos. ¿Te suena la palabra probióticos? Son bacterias vivas que viven en nuestro intestino y lo mantienen en óptimas condiciones. Además, eliminan bacterias, toxinas e infecciones. Ayudan a mantener una piel sana y ayudan a absorber de aquellos alimentos minerales, vitaminas y glucosa. La palabra probiótico sí me suena mucho porque sé que los yogures contienen probióticos. Estamos con Sofía Morán Ramos, doctora especialista en microbiota, que nos hablará más sobre este tema. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿cómo es la comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro? El intestino y el cerebro no están físicamente muy cerca, pero tenemos todo lo que le llamamos el sistema nervioso autónomo, que es una red como de cablecitos que conectan a ambos órganos, al cerebro y al intestino. Entonces, en términos de la comunicación bidireccional, lo que sabemos es que el cerebro o nuestro estado de ánimo, por ejemplo, puede afectar a través de esta conexión de cables qué tanto se mueve nuestro intestino, ¿no? Tan es así que cuando estamos estresados, incluso nos puede dar como diarrea, ¿no? Porque hay cambios en la motilidad, etcétera. Por el contrario, el intestino tiene que avisarle al cerebro de todo lo que está ingiriendo, ¿no? Todos los nutrientes que llegan. Y entonces para eso secreta hormonas o a través de esta misma red como de cables, le avisa al cerebro qué es lo que está pasando dentro de su interior. Y entonces lo que es muy interesante es que dentro de esta conexión bidireccional del intestino-cerebro está también la microbiota intestinal. Es decir, pensemos en las bacterias intestinales como una parte del intestino. Entonces, estas bacterias son como una población extra de microorganismos que lo que hacen es que están produciendo un montón de cosas, pero esas como compuestos que producen o moléculas se absorben al cuerpo y entonces incluso también pueden llegar al cerebro y entonces es como nuestra microbiota podría influir entonces también a cuestiones que suceden en el cerebro. Doctora, ¿cómo está vinculada la microbiota con nuestros estados de ánimo, emociones y memoria? Lo que se sabe es que si la microbiota no funciona del todo bien, incluso podemos o está asociada con procesos de depresión o con otras enfermedades neurológicas como autismo, etcétera. Entonces, esto quiere decir que tanto nuestro estado de ánimo puede modificar nuestra microbiota como nuestra microbiota puede modificar nuestro estado de ánimo. Sofía, ¿qué puede hacer una microbiota equilibrada por nosotros? Yo que amo a la microbiota te podría decir todo, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, los estudios que se han realizado en los últimos 15 años han vinculado a la microbiota con muchas enfermedades, es decir, enfermedades desde, obviamente, gastrointestinales, ¿no? Las aparte son enfermedades que ahora son bien comunes porque están asociadas también con el estrés, como síndrome del intestino irritable o colitis, ¿no? Pero también se han vinculado con enfermedades metabólicas como la obesidad o como la diabetes tipo 2 o enfermedades neurológicas como enfermedad de Parkinson o incluso con la presencia de alergias. Entonces, aunque no tenemos todavía bien a bien no podemos describir lo que es una microbiota equilibrada, ¿no? En términos de son la bacteria A o la bacteria B, sí sabemos que una microbiota desequilibrada puede hacernos más propensos a desarrollar alergias, a todas estas enfermedades que te mencioné con anterioridad. Doctora, ¿cuáles son las consecuencias de no tener nuestra microbiota bien equilibrada? Existen, ¿no?, toda una gama de estudios que han hecho asociaciones, ¿no? Es decir, sin duda las personas que tienen diabetes tienen una microbiota diferente, las personas que tienen o sufren de obesidad tienen una microbiota diferente, los niños que sufren de alergias tienen una microbiota diferente, pero eso no quiere decir que la microbiota necesariamente sea la causa de esto, ¿no? Por ejemplo, en la obesidad,
pues echarle la culpa solo a nuestras bacterias sería muy injusto, ¿no? O sea, hay toda una parte de, pues, porque comes más, porque no haces ejercicio. Entonces, por ejemplo, en la obesidad, que es particularmente el área en la que yo trabajo, se sabe que la microbiota es uno de tantos factores, pero ahí sí, a través de unos estudios bien bonitos en donde se trasplanta, ¿no? O se traspasa la microbiota de una persona con obesidad a un ratoncito, sabemos que el ratoncito puede desarrollar obesidad con tan solo con la microbiota de la persona. Entonces, eso nos habla de que sí hay un papel causal y entonces nos dice que si tenemos una microbiota desequilibrada y de por sí ya o no comíamos bien o no hacíamos ejercicio, pues eso puede disparar justamente que desarrollamos una de este tipo de patologías. Sofía, vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo para seguir aprendiendo muchísimo más de la microbiota. Ok, gracias. A ti. Como ves, la microbiota no solo interviene en todo lo que tiene que ver con tu proceso digestivo, también se relaciona con tus estados de ánimo. A tal grado es importante el papel de la microbiota que la modulación de su composición o funcionamiento puede ayudar al tratamiento de algunos padecimientos y enfermedades. Como la obesidad. ¿Recuerdas que dijimos que era en la infancia y la adolescencia cuando se va enriqueciendo en variedad a la microbiota? Pues bien, de acuerdo con un estudio realizado en febrero de 2021 por la Facultad de Química de la UNAM en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde se estudiaron las heces de 926 niños de la Ciudad de México, se encontró que quienes presentan cierto grado de obesidad no habían ganado la diversidad de microbiota esperada en niños de 10 a 12 años, en comparación con niños delgados. De momento, el estudio no ha precisado si son obesos porque no ganan diversidad de microbiota o si no ganan diversidad de microbiota porque padecen obesidad. Esa menor diversidad de la microbiota puede predisponer a que esos niños desarrollen no solo obesidad, sino también otras complicaciones metabólicas como diabetes o enfermedades cardiovasculares. Pero seguro te preguntarás, ¿qué puedes hacer para incrementar la diversidad de microbiota intestinal? La respuesta es muy sencilla, comer bien. Y no solo eso, variado. ¿A qué nos referimos con variado? De incluir frutas y verduras. Sabemos que de seguro tienes alguna fruta, alguna verdura favorita. Pues según la especialista en microbiota Sofía Morán Ramos, se ha visto que las personas que comen más de 30 productos vegetales diferentes a la semana entre verduras, frutas y leguminosas tienen una mayor variedad en la microbiota que aquellos que comen menos de 30. Como puedes ver, alimentarse bien, además de estar libre de complicaciones médicas y en buen funcionamiento, puede aumentar la diversidad de tu microbiota. Aún tenemos cosas muy importantes sobre la microbiota que queremos compartir contigo. Estás viendo Vida Saludable, donde activamos juntos tu mejor versión. Continuamos. ¿De qué manera podemos consumir probióticos? Los podemos encontrar en muchos alimentos, así como en suplementos alimenticios, polvos, pastillas, también consumiendo yogur y principalmente búlgaros. ¿Habías escuchado sobre los búlgaros? Los búlgaros son un conjunto de levaduras y bacterias que convierten la lactosa en ácido láctico. Existe mucha publicidad que asegura vender productos que ayudan al buen funcionamiento de la microbiota. La palabra que más se usa para darle veracidad al producto es probióticos, que son las bacterias vivas que sirven para regular algunos trastornos de la salud gastrointestinal. A grandes rasgos, los principales probióticos pertenecen al género de los lactobacilos o bifidobacterias, que son, por decirlo de algún modo, los microorganismos que más ayudan a la salud gastrointestinal. Lo que no suele decir la publicidad es en qué ayudan. La mayoría de los probióticos del género lactobacilos favorecen el buen funcionamiento de la salud intestinal en general, a prevenir infecciones o diarreas recurrentes por el uso excesivo de medicamentos y antibióticos. Estamos de regreso con la doctora Sofía Morán Ramos. Doctora, muchas gracias por continuar con nosotros. Es un gusto. Igualmente. Doctora, ¿qué tan recomendable es comprar todas las variedades de yogurt que vemos en las tiendas o supermercados que supuestamente ayudan a la flora intestinal? Pues mira, esa es una excelente pregunta que no estoy segura de poder contestarte, ¿no? De la manera más precisa. Yo creo que hay varias cosas a considerar. De entrada, los yogurts, pues
o sea, no es la versión tradicional que consumíamos nosotros de yogur o que consumían nuestros ancestros de yogur, ¿no? Sino está el yogur de fresa, el que no sé qué y el que tiene, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es, ¿no? Y que quisiera separar un poco de mi respuesta es, pues, el contenido de azúcar y otras cosas que pueden tener. Claro. En cuanto a los que dicen que ayudan a la salud gastrointestinal o porque tienen algún tipo de microorganismo en específico, sin duda el alimento fermentado per se, en estudios, ¿no? Lo que le llamamos estudios epidemiológicos, que son estudios de poblaciones muy, muy grandes en donde asocian patrones de consumo con salud, se ha visto que el consumo de alimentos fermentados sí es bueno para la salud, sobre todo para la salud gastrointestinal, ¿no? Por supuesto, ahí tenemos que ponderar, si el alimento fermentado tiene un montón de azúcar, pues no necesariamente será la versión que tradicionalmente se ha obtenido o que se ha utilizado en los estudios epidemiológicos. Pero también hay unos que dicen cada vez más, ¿no? Tiene un Lactobacillus bifidus o un Bifidobacterium adolescentis P85. Entonces, lo que se sabe es que algunos microorganismos sí tienen, por estudios comprobados, algunos beneficios, pero el alimento tendría que decir el nombre completo del bicho y que ese bicho tenga estudios o reportes de ese beneficio para saber que nos está haciendo bien. Mal, no creo que haga mal, insisto, por la parte del bicho, aunque hay que consumirlos, por supuesto, con moderación, no ser lo único que estamos consumiendo. Doctora, ¿qué son los prebióticos y los probióticos y para qué sirven? ¿Debemos consumirlos? La definición per se de un probiótico es un microorganismo o bacteria viva que cuando se consume en cantidades adecuadas da un beneficio a la salud. Entonces, ojo, ¿no? Si consumir ese microorganismo no da un beneficio, no se puede considerar probiótico, ¿no? Entonces, los estudios que han surgido hasta ahora dicen que consumir probióticos, ¿no? Por lo menos para la salud gastrointestinal, sí parece ser bastante bueno, ¿no? Como probióticos en general. Para condiciones específicas como las que te mencionaba hace rato que está relacionada a la microbiota, como obesidad, como diabetes, como enfermedad de Parkinson, son pocos los probióticos que han sido probados. Entonces, prácticamente podría decirte que no sabemos si existe o no un beneficio en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué son los prebióticos? Los prebióticos, ¿no? Aunque existe toda una definición muy propia, como la que les dije hace rato, ¿no? Básicamente son los alimentos de los bichos. Es decir, es algo que nosotros no digerimos, pero que la bacteria sí, entonces le sirve para crecer de manera óptima. Y estos ingredientes, que generalmente son como fibra, como parte de la fibra dietaria, porque son los que nosotros no digerimos y a los bichos les gustan un montón, ¿no? Algunos otros fitoquímicos también se han considerado o catalogado como prebióticos, pero eso sí, en muchos estudios se ha comprobado que sí ayudan a una buena flora intestinal. Entonces, sin duda, consumir prebióticos, ¿no? Palomita, probióticos, dependiendo de la condición. Sofía, ¿en una misma familia hay dos microbiotas iguales? Creo que ahí te podría decir parecidas sí, iguales nunca, ¿no? Es que nuestra microbiota es casi como nosotros, o sea, aunque tú tuvieras una hermana gemela y se parecieran muchísimo, nunca van a ser exactamente idénticas, ¿no? Pueden ser idénticas genéticamente, pero pues tienen rasgos de personalidad distintos y así. Lo mismo en la microbiota, ¿no? Entonces, la microbiota está influenciada por muchos factores, ¿no? El que comemos, el cómo vivimos, el si nos estresamos, etcétera. Sofía, ¿hay componentes comunitarios como la calidad del agua o algún otro factor que afecten de forma colectiva la microbiota de toda una población? Sin duda. De hecho, los estudios que le llaman estudios epidemiológicos, que te decía son estos estudios de grandes poblaciones, lo que demuestran es que uno de los factores más importantes para diferenciar la microbiota es la región geográfica. Es decir, los mexicanos no vamos a tener la misma microbiota que los holandeses, ni que los americanos, ni que los brasileños, ¿no? O sea, son microbiotas parecidas, pero no son iguales. Y entonces, tratando de entender a qué responden estas diferencias, una de las cosas vistas es la región geográfica, con todo lo que esto implica. El agua que bebemos, los alimentos que comemos, ¿no? Incluso los contaminantes ambientales a los que estamos expuestos,
van a influenciar de alguna manera nuestra microbiota. Entonces, sin duda, todo nuestro entorno va a hacer que se establezca un tipo de microbiota u otro. Doctora, ¿qué tan bueno es criar búlgaros? ¿Qué son y qué tan recomendable es tomar leche de búlgaros? Pues mira, si te soy honesta, yo nunca los he criado, pero sí los he estudiado mucho, ¿no? Entonces, los búlgaros son básicamente conglomerados de bacterias que les gusta fermentar la lactosa de la leche, ¿no? Que sean Streptococcus thermophilus, algunos lactobacilos o así, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que cuando nosotros utilizamos los búlgaros y fermentamos la leche, ¿no? La leche tiene un tipo de proteínas que cuando se la comen las bacterias generan otras moléculas que lo que se ha visto es que pueden ya ayudar a mantener una buena presión arterial. Entonces, más allá del bicho per se que tengan, estos productos fermentados de la leche se han asociado con menor riesgo de presentar hipertensión. Entonces, en ese sentido, pues, ¿no? Dado que ahora consumimos un montón de sal y no necesariamente tenemos actividad física, yo podría decirte que sí es bueno consumir la leche búlgara. Doctora, ¿nos podría contar en qué consiste el proceso paso a paso y darnos algunas recomendaciones por si queremos aventurarnos a prepararlos en casa? Lo que hacemos es que tenemos un inóculo, compramos un inóculo y ponemos nosotros a fermentar la leche. Generalmente dicen, ¿no? A temperatura ambiente, en un lugar calentito. ¿Por qué? Porque a las bacterias les gusta estar como a temperaturas, pues idealmente 37 grados, más abajito, entre 25, que es la temperatura más o menos como del medio ambiente, a 30 ahora, ¿no? A las 2 de la tarde que hace muchísimo calor, ¿no? Les gusta y se están reproduciendo y están utilizando la leche. Entonces, ponemos a fermentarla y una vez que se fermenta la leche, lo que hacemos es filtrar todo eso para volver a utilizar ese cultivo de microorganismos y ese mismo cultivo lo podemos poner en otra leche, que es decir, darle un nuevo sustrato y seguirlo fermentando. Eso es como a grandes rasgos, aunque insisto, no soy ninguna experta en preparación de búlgaros, entonces los invito a que consulten muchísimas fuentes donde hay recetas preciosas y ancestrales de cómo criar y cultivar los búlgaros. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista, de verdad que aprendimos mucho y creo que a los jóvenes que están viéndonos en televisión les va a servir mucho toda esta información. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y espero que se vuelvan tan apasionados de la microbiota como yo en algún día. La microbiota es una parte tan fundamental para el funcionamiento del cuerpo y la salud que muchos especialistas proponen que se le empiece a considerar un órgano más del cuerpo humano. Por lo mismo, la microbiota debe tener la misma apreciación que se emplea cuando cuidamos de nuestros pulmones o corazón. Así como existen recomendaciones como no fumar o tener una alimentación baja en grasas o azúcar procesadas, se deben de considerar ciertas acciones para mantener la microbiota en buen estado. Una de las formas con las que la microbiota puede estar en equilibrio es teniendo cuidado con el uso de los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos que ayudan a combatir algunas enfermedades provocadas por bacterias. Sin embargo, su uso excesivo, muchas veces producto de la automedicación, puede crear un desequilibrio en la microbiota. Si bien los antibióticos te quitan una infección causada por una bacteria, también inevitablemente afectan a la microbiota. Es así que los antibióticos, al provocar un daño directo a la microbiota, pueden ocasionar varios problemas gastrointestinales, inmunológicos y neurocognitivos. Según un cálculo de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050, el número de muertes por año causadas por la resistencia a los antibióticos será de 317,000 en América del Norte, 390,000 en Europa, 392,000 en América Latina, 4,150,000 en África y 4,730,000 en Asia. ¿Qué te pareció el programa de hoy? ¿Tienes un poco más claro qué es la microbiota? Como pudiste ver, el desequilibrio de la microbiota intestinal puede alterar desde el funcionamiento de tus intestinos hasta tu salud, exponiéndote con el mal uso de antibióticos a la proliferación de bacterias dañinas o resistentes a ellos. Al final, en el interior de nuestros intestinos somos lo que comemos. También se ha visto que una baja diversidad de microorganismos en la microbiota puede producir problemas de artritis, diabetes, dermatitis, enfermedad celíaca o intolerancia al gluten y rigidez arterial.
La diversidad en tu flora intestinal es un buen indicador de tu salud física. Aprovecha que estás en la edad perfecta para aumentar esta diversidad lo más que puedas. Espero que después de haber visto este programa tengas más clara la importancia de tu microbiota. Hasta luego. No olvides que nos interesa escucharte, conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, activemos juntos tu mejor versión. Hasta la próxima.